Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Le damos comienzo a la cuarta clase de este módulo de politrauma con la clase de shock. Em, Tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Karina Tolosa. Ella es jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es miembro del Comité de Humanización y Cuidados Críticos de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Además de ser una excelente profesional, prestigiosa y muy reconocida por su calidad, es una excelente persona y coordina, conduce y tiene un papel muy importante en la terapia del Hospital Intersonal, que es el más importante de Catamarca. Así que tengo el orgullo y el placer de presentarla. Excelente persona. Gracias por estar con nosotros, doctora. Bueno, Lorena, no era para tanto, ya después me tengo que comportar a las circunstancias de cómo me presentaste. Eh, Yo puedo decir una Ah, cosa, como Doctor María, para terminar, para lo que... La doctora es la que forma todos los terapistas de Catamarca hace una década, así que todos nuestros jóvenes, que son los que nos van a atender algún día, son todos frutos de esa cabeza de la doctora, así que nadie mejor que ella para dar esta clase. bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Colegas tiene todos, un excelente todos grupo. buenos colegas y amigos, así que gracias por los halagos. Gracias por los Tiene un halagos. excelente grupo de médicos que sí, son producto de toda su tarea, así que la felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo cuando me propusieron hablar de shock, primero pensé dar una clase magistral de los diferentes tipos de shock, las categorías, cómo se divide el shock, el diagnóstico y el tratamiento, pero como estamos dentro del módulo de politrauma y además el shock no es una patología por sí sola, sino que es una consecuencia que se produce por diferentes patologías, prefiero me enfoque más en lo que es la fisiopatología del shock, que hablando de lo que es la fisiopatología, que generalmente nosotros mucho a veces no leemos, sino que directamente hablamos del shock se clasifica en tal y tal cosa, pasa tal y tal otra, y le hacemos este y otro tratamiento, ¿sí? Porque bueno, y la fisiopatología, que es la base de esta patología secundaria, porque como dije, la primaria tiene una causa y esto es algo secundario, nunca la leímos cuando éramos estudiantes y después como que leemos menos, ¿sí? Entonces, durante estos últimos años, el shock ha ido cambiando sus versiones, digamos, cómo se nombra, cómo se enumera, cómo se define, digamos, el shock. Y bueno, en los últimos tiempos lo que se ha decidido, digamos, es que cuando el shock se define que cuando el oxígeno es cuando el oxígeno que debe ser consumido por las células de los tejidos no es suficiente para lo que está destinado, ¿sí? El lugar donde se consume el oxígeno, que son las mitocondrias, no dispone de ese oxígeno o ese oxígeno puede llegar, pero no lo están utilizando como corresponde, ¿sí? Con esta definición nosotros vamos a poder después explayarnos y ver los tres tipos de shock que existen, ¿sí? ¿Para qué sirve el oxígeno? Como dije, el oxígeno sirve para ser usado durante el ciclo de Krebs en la cadena respiratoria de las mitocondrias. Y ahí vamos a ver que se produce el ATP, que es directamente fundamental para dar lugar al ATP y a lo que es la energía que el organismo necesita. Cuando la molécula de glucosa en el metabolismo aeróbico y normal puede producir hasta 36 moléculas de ATP, de energía, cuando el oxígeno es suficiente. Pero cuando el oxígeno no es suficiente, puede llegar a caer a producir 10 moléculas de ATP. Nunca deja de funcionar, pero sí disminuye su producción, ¿sí? Se minimiza. Entonces, como dijimos, bueno, no los voy a aburrir con lo que es la cadena de ATP y ADP,
pero ¿para qué sirve generalmente el oxígeno? Para producir, para sintetizar ATP, que es energía que necesita el organismo. El 98% del oxígeno se utiliza para sintetizar ATP. Y nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de disminuir ese oxígeno cuando tenemos alguna emergencia, algún shock, no tenemos la capacidad de disminuir ese porcentaje. Necesitamos ese 98% de oxígeno, a diferencia de los animales que hibernan, que pueden ellos disminuir su consumo de oxígeno, disminuir ese consumo cuando hibernan, para, digamos, conservarlo. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que utilizar ese 98%, por eso siempre se satura el 98% y es lo que uno necesita. ¿Sí? Aunque estemos en coma, aunque estemos sedados, aunque estemos durmiendo, el 98% del oxígeno lo necesitamos. ¿Por qué decimos que el organismo no dispone del oxígeno o que sí lo tiene, pero que a veces le es difícil de utilizar? ¿Sí? Como les dije, estas son las dos cosas que nosotros vamos a diferenciar el shock, los tres tipos de shock, a partir de esta categoría, que uno lo puede recibir al oxígeno, ¿sí? Lo puede recibir y no utilizar por problemas en las mitocondrias, o puede que no lo disponga por los tipos de shock, ¿sí? Este es un esquema básico de oxigenación tisular, en donde vemos que la concentración, el índice cardíaco, perdón, el índice cardíaco, que sería el volumen minuto, la hemoglobina, ¿sí?, de los glóbulos rojos, y la saturación arterial de oxígeno, que se da a partir de la respiración, forman lo que es el transporte de oxígeno, ¿sí? Nosotros el oxígeno lo vamos a tener por el volumen minuto, por la hemoglobina y por la saturación arterial de oxígeno. Y todo eso va a llevar a lo que es el consumo de oxígeno que necesitan generalmente todos los seres vivos para sobrevivir, ¿sí? Vamos a ver la otra. Espere que vamos a buscar acá. Acá tenemos, como dije recién, vamos a dividir los síndromes en el cual tenemos buena llegada de oxígeno y los síndromes donde tenemos baja llegada de oxígeno, ¿sí? El síndrome que tenemos baja llegada de oxígeno, vamos a tener un síndrome de bajo volumen minuto, una hipoxemia grave o una hipovolemia grave, que son estas tres características, ¿sí? Disminución del índice cardíaco, disminución de hemoglobina o disminución de la saturación. Eso es cuando llega poca cantidad de oxígeno. Y cuando nosotros tenemos que el síndrome de buena llegada de oxígeno, es decir, que el oxígeno sí le llega, pero que la mitocondria está ocupada con otras cuestiones y no puede utilizarlo, se llama hipoxia citotóxica. El síndrome de baja llegada de oxígeno, es el que se da en el shock hipovolémico, en el shock cardiogénico. Y en cambio, todo lo que es el síndrome de buena llegada de oxígeno, pero que no se puede utilizar, se da en el shock séptico. Como dijimos, los tipos de shock son el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico, que dentro del séptico están los distributivos. Estos dos primeros no tenemos llegada de oxígeno porque el índice cardíaco está bajo, porque la hemoglobina está baja, porque tenemos una hemorragia o porque tenemos una alteración respiratoria que hace que la saturación de la hemoglobina disminuya. En cambio, en el shock séptico, nosotros ¿qué vamos a tener? Tenemos que sí llega. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de shock, el índice cardíaco suele estar disminuido, y en el shock séptico el índice cardíaco está normal o aumentado. Entonces nosotros tenemos una buena llegada de oxígeno, pero porque cuando se produce el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica típico de los pacientes sépticos, hay una vasodilatación, ya vamos a explicar un poquito mejor, hay una vasodilatación, una liberación de toda la cascada de las citoquinas, y eso hace que se altere las mitocondrias y no se produzca, digamos, la llegada de oxígeno. ¿Cómo va a responder el organismo? ¿Cómo va a responder el organismo
a estos cuadros de shock, ¿sí? Primero, tenemos la primera respuesta, que es cuando tenemos un shock hipovolémico o un cardiogénico, que es como lo que venimos enumerándolo, o un shock de bajo volumen minuto. Vamos a tener una respuesta que es como si fuese la respuesta de huida del depredador con la presa, ¿sí? La presa lo primero que hace es liberar sustancia adrenérgica y suprarrenal para poder tratar de compensar todo ese estrés de liberación de adrenalina y de cortisol para contrarrestar ese estrés que tiene. Entonces, ¿cómo responde? Con vasoconstricción. Y esa vasoconstricción nos va a llevar a nosotros a una hipotensión arterial, una oliguria y una acidosis metabólica, que es la tríada de todo shock. Pero aparte de la vasoconstricción, vamos a presentar un paciente que va a tener un pulso filiforme, una palidez cutánea y una piel fría y sudorosa, ¿sí? Esto es muy importante, los síntomas. El shock hipovolémico y cardiogénico cursa con vasoconstricción, con palidez cutánea, piel fría sudorosa y pulso filiforme. En cambio, cuando nosotros tenemos un shock séptico o una pancreatitis, porque no nos olvidemos que estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica, que no siempre es por una sepsis, pero que la respuesta inflamatoria sistémica la puede cursar tanto un shock séptico, una pancreatitis, un gran quemado, donde vamos a tener un volumen minuto normal o elevado. Entonces, es lo que venimos diciendo de lo anterior. En este caso vamos a tener una vasodilatación, ¿sí? Una vasodilatación, que también vamos a tener hipotensión arterial, también vamos a tener oliguria y también vamos a tener acidosis metabólica. Pero este es un shock caliente. El paciente va a tener un pulso amplio y la piel caliente. Entonces, con lo que ustedes recuerden que el paciente que tiene un shock, un paciente que va a venir a la guardia, que va a estar hipotenso, con piel fría, sudorosa, oligúrico, que vamos a poder inferir que el paciente está con un shock hipovolémico, un shock cardiogénico o un shock de bajo volumen, ¿sí? Ahora, si tenemos un paciente que viene con un cuadro de shock, de hipotensión, oliguria, pero que el paciente tiene la piel caliente, que el pulso es amplio, vamos a poder decir que el paciente está haciendo una respuesta inflamatoria sistémica. Como dijimos recién, como lo que acabamos de decir, que el shock no es un cuadro primario, ¿sí? Por eso el shock es un cuadro clínico secundario que puede estar en muchas patologías, que generalmente, como ven ustedes, en este módulo se viene hablando de politrauma. El politrauma, la mayoría de los pacientes politraumatizados ingresa con un cuadro clínico de shock, producto de una hipovolemia, producto, puede ser también un shock medular, que eso ya entra dentro del cuadro distributivo, que el paciente va a venir con una hipotensión arterial, con una sistólica menor de 90, y que va a tener en la piel los trastornos propios como la piel fría, las livideces, el sudor, o puede tener la piel caliente, pero siempre va a tener posteriormente, en ese momento no lo vamos a poder objetivar, pero sí vamos a tener una oliguria, una acidosis metabólica y alteraciones del sensorio. Si voy muy rápido, me avisan. No, vamos, excelente. Vamos Excelente. bien. Bueno, para entender un poquito más lo que es la fisiopatología, en el año 1964, Crowell y Smith han hecho un experimento en perros en los cuales los canulaban, los exsanguinaban para poder ver cómo era la hemodinamia de esos animales ante ese cuadro de disminución del volumen minuto, disminución, digamos, del vascular. Lo primero que hacían es producir una hemorragia. Acá veíamos, esto es la presión arterial, lo primero que le producían era disminución de la presión arterial. No hay que confundir shock con disminución de la presión arterial, porque nosotros podemos tener un paciente con 80 de sistólica, con 70 de sistólica y no estar en shock, que no es lo mismo un shock, porque una cosa es la hipotensión, otra cosa es el shock, con toda la clínica y con lo que voy a explayarme ahora. Esto es un poquito más de terapia, pero que es importante para el tratamiento posterior, para saber qué hacer con este tipo de pacientes. Los exsanguinaban a los pacientes, los hacían bajar la presión arterial a 80 y después le producían un shock donde llegaban a la presión arterial de 30 milímetros de mercurio.
Y concomitante con eso, lo que hacían era medir lo que es el consumo de oxígeno, ¿sí? Esto es el consumo de oxígeno que ellos medían. Entonces, a medida que la presión arterial bajaba, el consumo de oxígeno disminuía. ¿Qué significa? Que nosotros, como veíamos anteriormente, los tres parámetros que teníamos, el índice cardíaco, la presión y la saturación de oxígeno, era el transporte de oxígeno a la célula y se producía el consumo de oxígeno. Si nosotros tenemos una hemorragia, vamos a tener una disminución del transporte de oxígeno, por ende vamos a tener una disminución del consumo de oxígeno, ¿sí? A los 20 minutos, ¿sí? El consumo de oxígeno cae profundamente y a los 20 minutos le reponían la volemia totalmente de esa cantidad de sangre que los habían exsanguinado y les reponían a los 20 minutos. Entonces, a los 20 minutos veían que la hemodinamia mejoraba, que el consumo de oxígeno no solamente aumentaba, sino que había un sobreconsumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso era a los 20 minutos. ¿Qué significa el consumo de oxígeno? Disminución del consumo de oxígeno. Significa que el paciente entra en anaerobiosis, es decir, que como no tiene oxígeno, no tiene hemoglobina, no tiene volumen, entran en anaerobiosis. Entonces el consumo de oxígeno disminuye y se activan todas las vías de anaerobiosis, por ende entra todo lo que es a formarse el lactato y los componentes acidóticos que ya los voy a explicar. Pero ¿qué pasa cuando uno lo recupera a los 20 minutos? Acá tenemos un sobreconsumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque esto se llama deuda de oxígeno. El consumo de oxígeno es la deuda de oxígeno, y esto es el pago de la deuda. Todo el oxígeno que no consumimos acá, lo vamos a tener que pagar. Todo este oxígeno que no consumimos, que hicimos en aerobiosis, cuando el paciente se recupera, lo vamos a tener que pagar. Entonces acá vamos a tener un sobreconsumo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasaba? A otros perros, le hicieron exactamente lo mismo. Voy a volver. Esto acá me sirve ¿para qué? Para saber que cuando yo tengo un paciente que está en shock, yo lo que tengo que hacer es tratar de reanimarlo lo antes posible, de hacer el tratamiento médico lo antes posible, atacar la causa que le está produciendo ese cuadro, para no entrar en acidosis metabólica y que después tengamos que pagar esta deuda, porque esta deuda no es gratis. Entonces, acá tenemos otros perros, que también estudiaron, que hicieron exactamente lo mismo, lo exsanguinaron, llegaron hasta 30 milímetros de mercurio la presión, pero le hicieron la resucitación, le volvieron a colocar sangre a los 45 minutos. Entonces, ¿qué pasa a los 45 minutos? Estamos hablando, nosotros a veces hablamos de los pacientes que llegan y dicen, bueno, hace una hora que vino, y ahí lo empezamos a tratar. Mire todo el tiempo que pasó desde que lo exsanguinaron, 45 minutos. A los 45 minutos, el consumo de oxígeno disminuye, pero a los 45 minutos, por más que nosotros le pongamos el doble o lo resucitemos con la volemia que necesitaba el perro o el humano, el consumo de oxígeno no aumenta, y acá no hay pago de deuda ni nada. El paciente en esta etapa tiene una acidosis, una vasoconstricción tremenda, y tiene una acidosis metabólica tremenda, que el paciente se va a morir, ¿sí? Esto es en animales, pero es como para que uno vaya sabiendo qué es lo que pasa cuando uno no resucita en su debido tiempo a los humanos. Y esto es un mapa, digamos, de lo que es el metabolismo energético. La energía que nosotros consumimos, como dijimos, llega el oxígeno al ciclo de Krebs. Si el paciente tiene una buena volemia, si el paciente no está con un cuadro de shock, en el ciclo de Krebs se produce lo que es la fosforización oxidativa, y vamos a ver que del ADP, del fósforo y del hidrogenión vamos a formar ATP, ¿sí?
todo muy lindo. Y esto es la parte anaeróbica. ¿Qué pasa cuando yo tengo hipoxia? Cuando yo tengo hipoxia, ya sea porque no llega sangre, ya sea porque tenemos un índice cardíaco bajo, lo repito porque es importante, o porque sí llega, pero que tengo un cuadro séptico y, o de cascada de los mediadores de citoquina, no llega a producirse. El ciclo de Krebs nunca deja de funcionar, pero sí disminuye su calidad. Entonces yo tengo una hipoxia. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que el paciente, este esquema de ADP, el ADP va a quedar por un lado, el fósforo por el otro y el hidrogenión por el otro. Entonces, vamos a formar energía mediante la fosfocreatina, mediante dos ADP que forman la mioglobina, o mediante la glucólisis anaeróbica que forma lactato. Entonces, bueno, estamos con la glucólisis anaeróbica, formamos lactato, acidosis metabólica. En este punto quiero recalcar que el lactato es un ácido débil, es una molécula débil y que no es el responsable del 100% de la acidosis. El responsable de la acidosis mayor, esto es muy lábil, el responsable es este hidrogenión, que no se formó, que no se unió al ADP y al fósforo para formar el ATP y quedó dando vuelta. Y este es el hidrogenión más importante que va a producir la acidosis y que va a perpetuar la acidosis, ¿sí? Entonces esto también es importante en los casos de acidosis, saber que no solamente el lactato, sino que también los hidrogeniones. Bueno, y acá, como lo que veníamos diciendo recién de la oxigenación, tenemos que, acá tenemos el índice cardíaco, tenemos la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno que lo da la respiración. Si todo esto está perfecto, tenemos un buen transporte de oxígeno, tenemos un consumo, viene el oxígeno, se consume la célula, y del otro lado tenemos la saturación venosa de oxígeno espectacular. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una hemoglobina bien, una saturación de oxígeno bien, el paciente está sedado, está en RM, no está sangrando, pero tenemos una caída del índice cardíaco? Cuando tenemos una caída del índice cardíaco, vamos a tener que el consumo se va a mantener, el consumo sí se va a mantener estable porque tenemos una buena hemoglobina, una buena saturación, pero la saturación venosa de oxígeno no se va a mantener. La saturación va a variar, va a disminuir, ¿sí? Cuando el índice, va a aumentar, perdón. Cuando el índice cardíaco baja, la saturación venosa aumenta, saturación venosa de oxígeno. Y por ende, cuando tenemos la diferencia veno-arterial de CO2, también se va a alterar. Y esta diferencia veno-arterial de oxígeno también va a estar alterada, pero cuando tengamos una disminución del índice cardíaco. Ahora bien, ¿cómo vamos todo lo demás fue lo que más o menos vimos de la evolución de la fisiopatología del shock séptico, del shock hipovolémico, del shock cardiogénico. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las alteraciones que vamos a tener nosotros de la perfusión, alteraciones de la perfusión regional? Los principales órganos que se van a ver afectados van a ser la piel, van a ser el riñón y el aparato digestivo. Estos son los tres órganos que se ven afectados. ¿Por qué? Porque son los tres órganos que no interesan a la hora de, cuando se produce una hemorragia, un shock hipovolémico o un shock séptico, digamos, en la primera instancia, son tres aparatos que no van a actuar para defender o para estar en la parte, digamos, de la trinchera para que esa hemodinamia mejore. Entonces, los primeros que se repercute es en la piel, el riñón y el aparato digestivo. En la piel, como dijimos, vamos a tener la piel fría, sudorosa, vamos a tener la piel caliente de acuerdo al tipo de shock. Y ya en el año 1969, Weil, que fue un terapista importante, medía la temperatura del dedo gordo del pie y la comparaba con la temperatura rectal, que cuando había una diferencia de 1 grado, se decía que el paciente estaba entrando en un cuadro de hipoxia tisular. Acá, para hablar de shock, hablamos de hipoxia tisular,
¿sí? El shock es la hipotensión, pero lo que más importante es la hipoxia tisular. Esa es, digamos, la característica de todo shock, porque uno puede tener hipotensión y no tener shock, pero ya cuando tenemos hipoperfusión tisular, ahí ya tenemos un cuadro de shock incipiente. El riñón con la oliguria, y el tubo digestivo que acá dice el canario del cuerpo. ¿Por qué se lo llama el canario del cuerpo? Porque, bueno, cuando hubo una, una fuga de gases en una mina de carbón, parece que había un canario que empezó a hiperventilar y el canario como que detectó el gas tóxico y se murió, entonces hizo que todos los mineros salgan de esa mina y evitó que se mueran. Entonces como que le dicen el canario del cuerpo. ¿Por qué? Porque el primero de los tres órganos en los cuales podemos detectar la hipoperfusión es en el tubo digestivo. No la vamos a ver, por eso hay que medirla, pero si pudiéramos medirla apenas llega un paciente, lo podemos hacer después, cuando está un poquito más estable, pero apenas llega el paciente es medio difícil medir con tonometría cómo está la perfusión del tubo digestivo, pero es el primero que se afecta. Entonces, como dijimos, la piel, el riñón y el tubo digestivo. Tenemos muchos métodos para poder medir esos tres, muchos no, pero bueno, algunos métodos para poder ver en la escena que el paciente está con un shock incipiente. Podemos hacerlo mediante el tiempo del relleno capilar. Aquí vemos que se ha estudiado, le ponemos al paciente un oxímetro de pulso, esta es la onda que marca el oxímetro de pulso en cualquier aparato que podamos llegar a tener el monitor. Acá este es el mismo que nada más que este está un poquito mejor expresado, por eso se lo puse. Esta es la onda de pulso, tenemos el oxímetro de pulso, el dedo, tenemos la sangre y el tejido, ¿sí? Nosotros vamos a comprimir ese dedo en esta región, mientras estamos valorando la oximetría, comprimimos ese dedo y vamos a ver que al comprimir el dedo, como sabemos, deja de pasar sangre, entonces esa va a ser la onda que va a ir hacia el aparato, y al descomprimir vamos a ver que después va a volver la circulación sanguínea. Este tiempo que vamos a ver acá, ese es el tiempo del relleno capilar, que si ese tiempo de relleno capilar supera los 3 segundos, significa que estamos ante un paciente que tiene una hipoperfusión tisular, ¿sí? Que no le está llegando sangre. Es algo, digamos, que no es común a veces de uno hacer, uno mide un montón de otras cosas, pero estas son pequeñas comidillas, pequeñas cositas que podemos hacer a la cabecera del paciente y ver que el paciente está entrando en un cuadro de shock. Las otras cosas que podemos hacer es, bueno, esto es el Motley, el score de Motley, que es la livedo reticularis, que cuando tenemos varios grados, ustedes siempre cuando tengan un paciente que entra en shock, seguramente lo han visto en la guardia con toda la piel marmórea, pero tenemos diferentes grados. Si nosotros tenemos que el paciente tiene una piel marmórea, grado 1 y 2 sería que tiene la piel marmórea alrededor de la rodilla y perirrodilla, pero ya cuando el paciente tiene las livideces a nivel del muslo, que se acerca un poquito más hacia la raíz del muslo, ya tenemos un grado 4 o 5 de Motley, del score de Motley, y eso significa que ya tenemos una hipoperfusión, una hipoxia tisular bastante importante. Eso es totalmente conocido. Acá tenemos el antes, aquí tengo la lividez, el paciente fue tratado y va disminuyendo un poquito las livideces, ¿sí? Otra de las cosas también es, como dijimos, el aparato, vimos la piel, vamos a ver ahora el aparato digestivo, y lo que hace, hay una liberación excesiva de lo que es la angiotensina, y la angiotensina produce una vasoconstricción a nivel selectiva, a nivel intestinal, a nivel piel, a nivel riñón, selectiva. Y por eso es que aumentan las resistencias a nivel de las vellosidades intestinales. Como dije, esto es un shock hemorrágico que produjeron en monos, y como ven, este es el flujo, el porcentaje del flujo. El páncreas y el estómago tienen un porcentaje alto de mala perfusión, ¿sí?
regional, menos 81%, mientras que el corazón no solamente que tiene una buena perfusión, sino que tiene mayor perfusión. ¿Eso qué significa? Que lo que venimos diciendo, que el aparato digestivo no es necesario para para ayudar al paciente en recuperarse del shock. Por eso es que se vasocontraen en toda la microcirculación a nivel digestivo, a nivel urinario y a nivel de piel. Esto es un claro ejemplo, ¿ven? Menos 81, menos 79, menos 52 del riñón también, y el corazón tiene muy buena perfusión. Esto es más o menos lo mismo, esta es la utilidad esta es la liberación de la angiotensina. Entonces vimos la piel, vimos el aparato digestivo, y bueno, es un tonómetro que se utiliza también para medir el flujo de la mucosa duodenal, que nos va a dar indicio de que tiene mala perfusión. Entonces, hasta ahora lo que venimos viendo es todo lo que es disminución del índice cardíaco, hemorrágico, o sea, como todo si fuese un shock, como si fuese, no, los dos tipos primeros de shock que dijimos, con vasoconstricción, con índice cardíaco bajo, con volumen bajo. Y esto es más o menos lo que ocurre, lo que veníamos diciendo de la sepsis, ¿sí? Esto es la patogénesis. Acá tenemos, cada vez que tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya sea séptico o, como dijimos, gran quemado, o pancreatitis, o también el infarto lo suele dar, tenemos liberación de la cascada de citoquinas, que, bueno, todo esto que lo hemos estudiado cuando éramos muy jóvenes. Estos son los lipopolisacáridos que se activan, todos los factores que se activan para liberar citoquinas. Que no hace falta que vuelva a repetir que sepan todo esto, sino que el producto final sea la citoquina. Y esa citoquina lo que libera es síntesis de óxido nítrico. ¿Qué produce el óxido nítrico? El óxido nítrico lo que va a producir es una vasodilatación refractaria, ¿sí? Y una depresión miocárdica. El óxido nítrico produce aumento, la vasodilatación refractaria, perdón, se produce por aumento de los niveles de óxido nítrico, porque hay disminución del número de receptores adrenérgicos, cardíacos y vasculares, y porque hay una downregulation de los alfa receptores vasculares. Es muy importante esto acá, el tema del óxido nítrico que liberan las citoquinas en el shock séptico, en el shock del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque el oxígeno sí llega, pero se inhibe todo esto. Cuando tenemos una sepsis o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a tener que la presión arterial baja, que la resistencia periférica cae, y como habíamos dicho, el índice cardíaco se suele mantener, ¿sí? La presión arterial baja, las resistencias están bajas, pero el índice cardíaco se suele mantener. Entonces, ¿cuáles serían nosotros, para que digamos que tenemos una vasodilatación refractaria, nosotros el tratamiento del shock es con líquidos, como sabemos, y el shock séptico, perdón, y con vasopresores, primero inotrópicos y después vasopresores, pero en general son vasopresores. Entonces, ¿qué hace el vasopresor? Acá estamos diciendo, acordémonos, que el shock séptico, hablo de shock séptico para no confundirlo, pero bueno, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, produce, lo que veíamos adelante, un shock caliente con una vasodilatación importante, y lo que tenemos que hacer nosotros, con las drogas, nosotros lo que hacemos es una vasoconstricción. Entonces, las drogas lo que producen es una vasoconstricción. Entonces, si habíamos dicho que el cuadro séptico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos una vasodilatación y un volumen, un índice cardíaco conservado, nosotros con la droga lo que vamos a hacer es una vasoconstricción. Y con esa vasoconstricción, lo que tenemos que tener cuidado es que el índice cardíaco no caiga, porque no nos olvidemos que en el shock hipovolémico o en el de bajo volumen minuto, la vasoconstricción era, digamos, la que primaba. Entonces, ahora nosotros, al hacer una vasoconstricción, tenemos que tratar de ver de que el índice cardíaco no baje,
¿sí? Entonces la vasodilatación refractaria es cuando ya nosotros tenemos la presión baja o que no sube, las resistencias periféricas que tampoco están subiendo demasiado y que el índice cardíaco ya no está normal, ¿sí? Que puede bajar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, y estos son, ¿cuáles son los trastornos? Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los trastornos que se producen en la microcirculación, ¿sí? Los trastornos de la perfusión de la microcirculación producen alteraciones, son por alteraciones en los mecanismos de respuesta microvascular a la hipoxia, como acabamos de decir, porque hay una asincronía en la vasodilatación de las arterioles capilares, porque tenemos un estado protrombótico en todos los pacientes sépticos, la mayoría, y tenemos lo que se llama una netosis, ¿sí? La netosis son trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Qué es la netosis? En todo esto estamos hablando de la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? La netosis son glóbulos blancos que cuando hay un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, los glóbulos blancos tratan de salir, se adhieren a la vasculatura, a los vasos, tratan de salir para poder proteger a las células, pero se rompen, y al romperse liberan histonas, liberan sustancias que son no solamente tóxicas para el vascular, sino que también son tóxicas y se empiezan a aglomerar, hace que se aglomeren los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y forman los trombos. Esta es la netosis, que son trampas de neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos, queriendo ayudar, se destruyen y empiezan a capturar, digamos, eso sería más o menos para que entendamos, y forman trombos. Entonces, más daño están haciendo porque al formar trombos tenemos disminución de la circulación vascular y más alteración en la microcirculación, menos llegada va a tener la sangre. Eso serían en un microscopio. Bueno, y esto es también un poquito para mostrarle, era un videíto pero no lo pude activar, así que esta es la circulación normal, la microcirculación que tenemos. Bueno, estos son los más finitos, la periferia, pero cuando tenemos un shock séptico en el cual está alterada toda la perfusión y el oxígeno no le llega, los capilares no se perfunden y entonces no se ven porque no están perfundidos. Este, como dijimos, es el metabolismo energético, el que todos conocemos, el ciclo de Krebs, la hidrogenasa, la deshidrogenasa, que entra a la cadena respiratoria y forma ATP y oxígeno. ¿Dónde va a actuar el óxido nítrico? Volvemos al óxido nítrico, aquí, ¿sí? Entonces el óxido nítrico, que veníamos diciendo que la sepsis le llegaba el oxígeno, pero que por la reacción de las citoquinas no podíamos utilizar ese oxígeno, es porque aquí, en el ciclo de Krebs, actúa el óxido nítrico, y el óxido nítrico nos va a producir una inhibición de la cadena respiratoria, no se va a producir ATP, y vamos a tener las consecuencias del óxido nítrico, que, como dijimos, producen depresión miocárdica y vasoconstricción. Esto es un estudio que se ha hecho del óxido nítrico, porque, bueno, como decimos, el tema del óxido nítrico, que decimos, bueno, si decimos que el óxido nítrico no es bueno, porque al tener un cuadro de sepsis se libera óxido nítrico, que inhibe toda la cadena respiratoria, se producen todas las disfunciones. Entonces podríamos decir que, bueno, que el óxido nítrico sería el malo de la película. Entonces se han hecho trabajos donde lo han inhibido al óxido nítrico para evitar que haga mayores daños. ¿Y qué es lo que ha pasado? Normalmente, esta es la oxigenación celular, estas son las células, este es el capilar. Cuando el oxígeno llega, porque sí llega al capilar, el oxígeno tiene que abastecer todas estas células
Pero ¿qué pasa? No es lo mismo esta célula que está acá, esta célula primera que tenemos al lado del capilar, que la fila segunda, que la fila tercera, porque le va a costar llegar el oxígeno hasta esta otra célula. Entonces, lo que hace normalmente el óxido nítrico es disminuir el oxígeno la llegada de oxígeno a esta primera fila para dársela a esta segunda fila. Disminuye un poco el oxígeno de esta segunda fila para dárselas a las células de esta tercera fila. Entonces, si nosotros inhibimos esto se llama efecto Robin Hood, que le quita a las células ricas de oxígeno, le quita el oxígeno para ir dándoselas a las células un poco más pobres que están más alejadas. Entonces, si nosotros inhibimos al óxido nítrico, que sería el que se produce con las citoquinas, vamos a tener que toda esta zona sí puede tener una buena oxigenación, pero toda esta zona se va a necrosar. Entonces la oxigenación celular distal va a estar afectada y todas estas células van a morir. O sea que no era tan malo el óxido nítrico, ¿sí? Bueno, y esto es una reflexión en el donde decimos que si es la falla orgánica que se produce en la sepsis, la orgánica múltiple, ¿no? ¿Es un parámetro de evolución, o sea que va evolucionando, o es un estado en el cual se tiene que adaptar en forma transitoria el organismo en las enfermedades críticas, ¿sí? O es un parámetro, como dije, de evolución que va evolucionando, o se tiene que adaptar el organismo. Porque, bueno, la disfunción va a llegar y el organismo se tiene que ir adaptando, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es, para ir terminando, ya nos queda poco, de lo que es el shock, como dijimos, el cuadro clínico, que es un cuadro clínico secundario, que siempre tiene una hipotensión arterial sistólica y que tiene trastornos en la perfusión, ¿sí? Que recordemos que no todos los tipos de shock, no todas las patologías corresponden a disminución del índice cardíaco, a una hemorragia, disminución de volumen minuto o a un cuadro infeccioso. No nos tenemos que olvidar, si estamos hablando de politraumatizado, que el neumotórax hipertensivo produce un cuadro de shock, que el taponamiento cardíaco produce un cuadro de shock, que hay hipovolemias que no responden a la que es la reposición de volumen o de vasopresores, como son la insuficiencia adrenal, como es el shock medular o como es la anafilaxia, ¿sí? Estos cuadros en un politrauma los tenemos que tener presente. Y ¿cómo vamos a hacer la resucitación inicial de emergencia? Viendo todo lo anterior, nosotros tenemos que tratar de ser lo más agresivo y lo más rápido posible, con las guías siempre actuales, porque generalmente todas las patologías tienen guías más en terapia intensiva que van cambiando, qué le hacemos, qué no le hacemos, qué líquido le ponemos, qué líquido no le ponemos. Yo no me quise enfocar en eso, en esa parte, porque eso lo podemos leer tranquilamente, pero hay cosas que si nosotros recordamos la fisiopatología de cómo se está produciendo este shock, vamos a poder tratarlo mejor. Como dije, la resucitación tiene que ser rápida, tiene que ser agresiva. Si me preguntan qué tipo de líquido, tiene que ser el Ringer. En un cuadro, generalmente, el Ringer lo que hace es disminuir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No nos olvidemos que un politrauma también es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica porque tiene la tríada de hipotensión, de shock, puede estar taquicárdico, tiene generalmente los glóbulos blancos altos, ¿sí? No solamente puede ser por hipovolemia o por índice cardíaco bajo, sino que también es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede cursar con vasodilatación. Entonces, la respuesta tiene que ser rápida, tiene que ser agresiva. Generalmente con los fluidos se recomiendan los catéteres grandes, o sea, las periféricas, generalmente los cristaloides. Si me preguntan cuáles, nosotros usamos mucho el Ringer, porque el Ringer, como digo, tiene un efecto que disminuye todo lo que es la cascada proinflamatoria.
tenemos que compensar la hemodinámica del paciente con líquidos, con vasopresores. No nos olvidemos de lo que produce también el vasopresor, que si ya tenemos un paciente oligúrico, lo podemos producir mayor fallo renal. Y lo más importante es corregir la oxigenación tisular, ¿sí? La oxigenación tisular la vamos a corregir con el índice cardíaco. Soy pesada con esto, pero con el índice cardíaco, con la saturación de la hemoglobina con una buena hemoglobina circulante, o sea que el paciente no tiene que estar chocado, no tiene que estar hipovolémico, no tiene que estar con la función cardíaca depresiva, y la parte respiratoria tiene que ser lo más óptima posible para poder saturar mejor, ¿sí? De la resucitación inicial, como dijimos en el cuadro, acuérdense del cuadro de los perros que los resucitaban en forma tardía y morían, porque esa deuda y ese pago nunca pudimos pagar y nunca pudimos mejorar ese oxígeno. La deuda de oxígeno que se contrae en la anaerobiosis, después tenemos que recuperarla. Esto es todo un poquito más fino de terapia, pero eso se ve bastante, y es lo que nosotros siempre manejamos, porque tenemos un paciente que está sedado, que está con muchos fármacos, con muchas drogas, y eso es lo que tenemos que siempre ir controlando, ¿sí? Vuelvo a repetir en la misma diapositiva, pero bueno, recordemos que otras etiologías son el neumotor hipertensivo, el taponamiento cardíaco, la insuficiencia suprarrenal, el shock medular y la anafilaxia. ¿Mm? Así que bueno, eso es más o menos lo que yo quería transmitirles. Espero que les haya sido útil esta clase. ¿Mm? Excelente, excelente clase. Mira, Doc, todo esto que hablas de estos mecanismos tan intrínsecos y que tienen que ver eh, con toda esta cascada que termina en un daño tisular y donde tienen que trabajar rápido, rápido, rápido. A veces, apenas llega el paciente a la sala de shock, son los minutos más importantes porque es lo que va a determinar el pronóstico, ¿sí? Son los minutos que van a determinar los órganos que no van a quedar dañados y cómo se va a recuperar. Y me parece que la tarea de ustedes, bueno, de todo médico de guardia que recibe un paciente en shock, un politrauma, es muy importante. Sí, Es, por eso hago hincapié más que todo en la fisiopatología, porque todo lo demás, como digo, si bien uno a veces a lo mejor quiere escuchar grado 1, grado 2, grado 3 de shock hipovolémico, shock cariogénico, pero esto en 2 minutos lo podés leer tranquilo y sacar el tratamiento de acuerdo a la patología. Pero esto es algo más intrínseco, algo como decís vos, Lorena, que es la agresividad con la que uno tiene que actuar y pensar que el daño que uno hace no se recupera, ¿sí? El paciente que entra en acidosis, el paciente que se perpetúa la acidosis metabólica, es un paciente que no se va a recuperar. Los grandes quemados, como tenemos nosotros muchos pacientes grandes quemados, se controlan con la orina y con la acidosis. Si el paciente perpetúa su acidosis, significa que ese paciente va a tener un mal pronóstico, que ese paciente se va a morir. Entonces, esos son los signos de alarma que uno tiene que tener, ¿sí? Porque uno viene un paciente que dice, bueno, tiene 20.000 blancos, le pancultivo, le saco sangre, le pancultivo, le pongo antibióticos, listo, lo dejo, me voy, tranquilo. No. Ese paciente ya en la sala de reanimación, o sea un politrauma, o sea un paciente séptico, ya empezó con este cuadro, ¿sí? Con este cuadro, más si tiene un shock hemorrágico, ya empezamos con esa deuda de oxígeno que después los órganos principales no van a poder soportar, y así es como el politrauma, el trauma de cráneo, que no se actúa en forma rápida, es el trauma que queda secuelado, es el trauma que no se le dio el oxígeno. Todo lo que es shock, como dije, es oxígeno, es que el oxígeno le tiene que llegar, ¿sí? Le tiene que llegar a los órganos vitales. Entonces, si tenemos un politrauma que hace 6 horas que viene viajando del interior, llega acá y encima no le hacemos nada, ese paciente no va a tener buena evolución. Después vamos a tener pacientes secuelados, lo mismo que los pacientes que vienen politraumatizados, generalmente los que vienen del interior, que son graves, de todos lados tenemos, pero bueno, ya con las pocas horas, a veces vienen con 3 o 4 horas, y ya tenemos un paciente que ya está contrayendo una deuda de oxígeno.
y que eso después lo tenemos que recuperar. Sí, 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 Yo sí. quería hacerle una pregunta, doctora. Usted, Sí, cuando habla de pagar la deuda y pagar la deuda lo antes posible, sí. ¿cómo se hace para pagar la deuda cuando yo no tengo, por ejemplo, el volumen, no tengo sangre para reponer ahí rápidamente? ¿Lo soluciona solo con el Ringer, No, los no, vasopresores, como usted dijo, manejarlos con claro, cuidado, hasta que yo tenga la claro, capacidad de claro. transfundir la sangre? Claro, porque bueno, son tres parámetros, ¿viste? Vos tenés un paciente que está chocado, que a lo mejor no es una hipovolemia, o sea, a lo mejor no es sangre lo que necesita el paciente, ¿sí? A lo mejor está chocado por algún trauma de tórax, pero que a lo mejor todavía no necesita sangre. Aunque necesite sangre, vos podés empezar con los coloides, con los cristaloides, con los coloides, y empezar con las drogas vasoactivas, ¿sí? Hay que empezar con las drogas, no esperar, o sea, mucho tiempo, porque el paciente apenas llega, vos ya sabés, si el paciente tiene menos de 80, menos de 70 de sistólica, el paciente está chocado, está hipotenso, pero en cualquier momento va a entrar en shock. ¿Qué significa entrar en shock? Que no va a orinar, que la piel va a estar marmórea, que ya sabemos que la parte digestivo no lo vamos a medir, eso hay que ser consciente, no lo vamos a medir, pero sí lo podemos después ir mejorando. Entonces, coloides, vasopresores, no pasarse con los vasopresores, como dije recién, e ir controlando toda esa parte, hasta que podamos aportarle la hemoglobina, ver la saturación de oxígeno de la hemoglobina, porque no nos olvidemos que el paciente que está chocado seguramente va a tener que necesitar una asistencia respiratoria mecánica porque su cerebro va a dejar de funcionar, el hipoflujo a nivel cerebral disminuye rápidamente y lo vamos a tener que intubar. Entonces vamos a tener que tener un paciente, porque esa es otra causa también, viene un paciente con un trauma de cráneo hipotenso y no nos podemos fijar solamente la hipotensión, tenemos que ver que el paciente está ventilando mal. Si está ventilando mal, el oxígeno le está llegando mal, entonces hay que intubarlo, ventilarlo, sedarlo. Por lo menos ahí ya tenés de las tres que dijimos, que es el índice cardíaco, la saturación de la hemoglobina y de hemoglobina que es por la sangre, la saturación de la hemoglobina por lo menos la vas a tener bien por la parte respiratoria. Después le vas a transfundir sangre si necesita y tratar de tener un buen índice cardíaco para que le llegue sangre a todo el organismo, ¿sí? Más que todo a la microcirculación, que es lo que uno necesita, la perfusión. Y lo que tenemos que tener, si bien el primero que deja de, digamos, como dije recién, la piel, el riñón y la parte digestiva, el riñón también hay que cuidarlo, porque el riñón falla y tenemos que perfundirlo, ¿sí? Entonces hay que tratar de pasarle líquido lo que se pueda, depende de la patología que tengamos, ¿sí? Sí, no es que estoy diciendo que le tenemos que pasar líquido a todo el mundo, hay que ver qué patología tenemos, ¿sí? Tenemos un politrauma que está sangrando, que se está exsanguinando, bueno, sangre, líquidos, factores procoagulantes al principio, porque después sabemos que no, todo lo que evite que se produzcan todas estas cascadas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque se producen apenas tenés un shock, porque el organismo responde, se libera el óxido nítrico y todo lo demás. Entonces, siempre actuar de acuerdo a la patología que tengamos, pero siempre ser agresivos en ese tipo de pacientes. Eh, Agresivos no significa que le pases 10 litros de líquido, agresivo significa que le controlemos todos los parámetros, ¿sí? La vía aérea, la parte cardiovascular, si está sangrando, estabilizar las fracturas, si tiene un trauma de cráneo, tratar de que entre lo antes posible a quirófano, a eso me refiero, la agresividad con la que uno tiene que actuar, ¿sí? Si tenemos un neumotor hipertensivo, enseguida drenarlo, el taponamiento cardíaco lo mismo, ¿m? Un shock medular, tratar ver la causa, si a lo mejor tiene una sección medular, bueno, no se usan los corticoides, pero bueno, tratar de mejorar toda esa parte también, ¿sí? Excelente. Sí, tenemos tres estructuras que son nobles y que es cerebro, corazón, riñón y son las que hay que priorizar. Claro. Más allá de todas las otras estructuras colaboran y hacen el esfuerzo para irrigar esas estructuras. Entonces, es todo un mecanismo complejo. Doctora, acá hay unas preguntas, Bueno, poquitas, porque parece que tu clase ha sido muy clara. Hay muchas felicitaciones. Y acá bueno, dice, gracias. dice uno de los colegas, si no entendí mal, shock, detectar la causa
inicial, reposición de volemia, mejorar el gasto cardíaco, lo pone como, como resumen así. Claro, sí, sí, por eso digo, en los 3 pilares estos fundamentales, vamos a volver, los 3 pilares fundamentales, vamos a volver. Ah, que teníamos acá, que es el índice cardíaco. Ay, ¿dónde se fue? Acá, se me fue. El índice cardíaco, la hemoglobina y la saturación de oxígeno de la hemoglobina. ¿Sí? Vamos a buscar el gráfico, ¿dónde lo dejamos? Aquí está, bueno, este es uno, ¿ves? Esos son los ítems, porque estos 3 forman, en terapia intensiva hay muchas fórmulas, ¿sí? Pero no quise porque no quise meter mucho en tema de fórmula porque es cansador y no llegamos a buen puerto. Pero sí se sabe que el transporte de oxígeno depende de esos 3 pilares. Por eso, si nosotros tenemos un buen transporte de oxígeno, el consumo que va a tener el organismo, esto es el signo del consumo de oxígeno va a ser óptimo, y la saturación venosa del otro lado, después que se consume el oxígeno, va a ser óptima. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que lograr es que tengamos un buen transporte. Si nosotros tenemos una hemorragia, esta pata no está, ¿sí? Esta pata en el transporte no está. Podemos tener un paciente intubado, podemos tener un paciente que esté con el índice cardíaco, ponele que esté normal, pero no vamos a tener una buena hemoglobina para que forme parte del transporte. Entonces, si no tenemos un buen transporte, no vamos a tener un buen consumo. Lo que nosotros necesitamos es que la célula consuma el oxígeno que nosotros le aportamos. Acá pregunta alguien, ¿ácido tranexámico se utiliza? Sí, en las hemorragias sí. Y cuando tenés un paciente con hemorragias graves, se usan. Bien. Otra doctora pregunta, buenas noches, ¿cuál es la dosis de adrenalina? Creo que si no tenemos dopamina. Creo que en una de las diapos habías puesto la dosis de adrenalina. No, perdón. Generalmente... Debe estar preguntando por la Sí, noradrenalina. te explico. Generalmente la dopamina es una droga que, ¿cómo te puedo explicar? Es una Es un droga que estimulante, es un no me beta gusta un beta demasiado. estimulante, pero lo que Claro, favorece es la contracción, es lo que la pasa, claro, lo que vasoconstricción, pasa es que digamos. vos tenés, ahí se me aparece el gato, vos tenés que la dopamina no solamente te puede levantar la presión, también te va a producir taquicardia. Vos tenés un paciente que está chocado, que generalmente puede estar hipotenso, taquicárdico, no es tan recomendable y la tenés que poner a dosis muy altas, porque por lo menos 20 gamas de dopa. Por eso es preferible la noradrenalina, ¿sí? Es preferible la adrenalina o la noradrenalina. Nosotros, ves, acá tenés la dopa de 20 a 50 gamas kilo minuto y la adrenalina 1,5 a 4,5 gamas kilo minuto, ¿sí? Eso depende de varios factores, de la patología que vos tengas, ¿sí? De la reposición que vos vayas haciendo, pero siempre es preferible a veces pecar de más y que no de menos, ¿sí? O sea, nosotros a veces tenemos pacientes que tenemos con el goteo 80, 100 de adrenalina y bueno, ahí ya tenemos que agregarle alguna otra cosa. Nosotros no usamos adrenalina, usamos nora, pero bueno, es adaptarse a lo que uno tiene. La noradrenalina, le podés agregar dopamina cuando ya no funciona, pero como digo, la dopamina ya a dosis muy alta. Y esas dos drogas también te producen vasoconstricción renal, y al producirte vasoconstricción renal, el paciente sobre que ya está chocado te va a dejar de orinar, ¿sí? Y es muy importante, disculpa Lorena, en este punto, no olvidarse de la acidosis metabólica, porque todos estos pacientes con hipoperfusión, la hipoperfusión se traduce en anaerobiosis, y la anaerobiosis te produce acidosis, y la acidosis metabólica hace que las drogas no funcionen, ¿sí? Entonces vos tenés el paciente con dosis de drogas altísimas, y a lo mejor lo tenés con un pH de 7-10,
y no, por más que le ponga la cantidad de drogas inotrópicas, el paciente no va a responder. Entonces es importante corregir el medio interno, ¿sí? El medio interno, la acidosis, se corrige con líquido, y la acidosis se corrige con, si hace falta, con bicarbonato, por supuesto, y con controles de gasometría, de la oxigenación, de la PCO2, de la PO2, y controles del ácido láctico. Un ácido láctico mayor a 2 nos está hablando que tenemos una acidosis láctica importante. Si nosotros tenemos una gasometría, que tenemos un exceso de base de menos 15, ahí nos está hablando que tenemos una acidosis láctica severísima, que la microcirculación está sufriendo mucho. Entonces tenemos que reponer líquido, porque primero que tenemos que reponer líquido porque el paciente está acidótico, y la acidosis se corrige con líquido, se corrige con bicarbonato cuando es necesario, eh, y eso va a hacer inmediatamente que las drogas actúen, ¿sí? Y cuando tengamos un shock séptico, lo que se agrega también es la hidrocortisona 100 cada 8, porque la hidrocortisona se ha visto que se utiliza durante 3 días, se ha visto que mejora, digamos, el uso o sea, mejora todo lo que es la perfusión, y mejora todo lo que es el cuadro de sepsis, ¿sí? Mejora la utilidad de las drogas. Paciente que vos tenés con un cuadro de shock séptico, le pones corticoides 100 cada 8 durante 3 días, al tercer día le empezás a bajar, vas a necesitar menos cantidad de droga, menos cantidad de drogas vasopresoras que si no le pusieras. Ujú. Sí, y esto es todo un manejo dinámico, un manejo muy activo, eso se va regulando Exactamente. constantemente. La unidad El de cuidados líquido, críticos. claro, el líquido lo vas controlando con la diuresis. Si el paciente no orina, te fijas por qué no está orinando, o porque tenemos muchas drogas, o porque no le está subiendo la presión, por eso no está orinando. O sea, todo eso tenemos que ir controlando, lo mismo que la perfusión periférica. Si tenemos solamente en la rodilla, estamos en un grado 1 o 2, si ya tenemos la piel marmórea a nivel de muslo, ya sabemos que tenemos la hipoperfusión severa, más las drogas, le seguís agregando drogas que produce vasoconstricción, y seguimos sumando cosas. Así que hay que tener mucho cuidado de nosotros no hacer daño, ¿sí? Pero que hay que ser agresivo con el tratamiento de todo junto, sí. Creo que la unidad crítica, doctora, es todo un arte. Es todo un arte, es porque es un manejo, por eso te decía, es un manejo muy dinámico, hay que estar encima del paciente, es bastante agotador, pero es una tarea que tiene, creo que muchas satisfacciones. Sí, Doctora, yo te quería, sí. perdón. No, no, digo que hay protocolos para todo, pero Ujú. muchas veces la receta de cocina que vos haces dentro de la terapia para un paciente y que después la podés utilizar en los otros pacientes, eso a veces vale más que el protocolo que está escrito que hay que hacer esto, 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 porque como te digo, los protocolos, a lo mejor es protocolo para trauma de cráneo, protocolo para neumotora, protocolo para esto, pero cuando tenemos trauma de cráneo, neumotora, fracturas expuestas, ya ahí no podemos Oh, juntar todos los protocolos, sino que hay que hacer una sola receta y tratar todo junto, y tratar de para mejorar el paciente. sí. Sí, Lorena. Doctora, ¿cómo hacemos para invitar a toda esta gente que está, una audiencia muy linda, yo siempre digo, porque hay mucho interés, hay mucha participación, para motivarlos a que formen parte de las terapias intensivas, que formen parte de esta formación que es tan linda? Y yo decía recién que genera tantas satisfacciones porque la parte aguda es la parte en donde vos ves los resultados inmediatos. Entonces, por eso te genera una satisfacción. A veces en la parte de consultorio y vos hasta que vuelve el paciente y lo citas, pero es la parte de la adrenalina del médico, digo yo, la terapia intensiva. ¿Cómo estimulamos, cómo los invitas a todos a que formen parte, a que se acerquen a las terapias? Sí, yo creo que viendo todo lo que es, como decís vos, el consultorio es una cosa, la terapia es otra. Yo amo la terapia, no haría otra cosa. La adrenalina, la satisfacción y ver los resultados de esos pacientes que los ves desde que llegan hasta que se van, o pasan, o van a clínica o no, es todo un proceso. Es muy lindo, es muy dinámico, ves al paciente en su conjunto, no solamente una sola patología, sino que lo ves entrar, lo ves
de un día está caminando, al otro día lo tenés politraumatizado, vos tenés que no solamente actuar con el paciente, ¿sí? Porque tenés que actuar con la familia, terapia intensiva tiene mucho de humanización, tiene mucho de relación interhumana, porque en la terapia vos no trabajás solo, vos trabajás con los enfermeros, con los kinesiólogos, con la gente de laboratorio, con tus pares. No es que vos vas, ves el paciente, le haces todo lo que vos te parece que es y me voy. Vos trabajás con todo eso, vos te enfrentás a un paciente y te enfrentás a la familia. Tenés que también saber manifestar y hablar con la familia, explicarle que el día anterior su familiar estaba en la plaza, estaba en la casa, tranquilo, y ahora tuvo un accidente, no un accidente, tuvo un siniestro vial y está politraumatizado y que su vida corre peligro y que se puede morir. Y el acompañamiento también, ¿sí? El acompañamiento de todo, es ver cómo actúa la enfermera, cómo actúan los propios colegas, cómo está la familia, qué es lo que vos le podés transmitir a la familia de ese paciente cuando lo ve, nadie está acostumbrado a ver a un familiar, ni siquiera uno a veces que hace terapia, está acostumbrado a ver un familiar con tubos, sondas, vías, catéteres, que no te responde, que no te habla. Entonces, terapia intensiva es hermoso. Terapia intensiva es un combo, yo hace 30 años que hago terapia, me gusta, no haría otra cosa, pero es un combo de todo. Y cuando uno sale de ahí, tiene que tratar de seguir con su vida, digamos, no llevarse todo lo que uno vivió, porque uno le puede hacer mal, ¿sí? Tiene que tratar al paciente, que trabajar, que mantenerse activo, y después como que salís de la terapia y tratar de hacer tu vida, digamos, hasta el día siguiente que volvés y venís y todo lo demás, porque si vos te cargas la mochila de todo eso te va a repercutir, ¿sí? Vuelvo a repetir, terapia es hermoso porque vos ves todo, trabajas con mucha gente, te llevas muchas cosas lindas de mucha gente, aprendes constantemente, te relacionás con las familias, con gente que ni conoces, y vos en ese momento sos el pilar para ellos, ¿sí? El médico o el personal en general de terapia intensiva es el pilar para ese paciente. Familiar va a entrar y va a haber un paciente, un hijo, una madre, un hermano que no es lo que está acostumbrado a ver. Entonces ahí también tenemos que actuar, no solamente médicamente, sino humanamente con esa familia. ¿Mm? Así que Es un yo los combo, invito es un combo, porque es es un una combo, vocación. es una vocación, es un combo, no le tengan miedo, no hay que tenerle miedo, mucha gente tiene miedo a terapia, no hay que tenerle miedo, el paciente es fea la palabra, pero es hermoso, paciente de terapia es lindo porque para uno que trabaja en terapia es reconfortante trabajar con ese tipo de pacientes, es lo que nos tocó y nos gusta, es agradable para uno. Obvio que uno tiene todas sus cosas que a veces, como todo, en toda profesión y toda especialidad, los pros y los contras, ¿sí? Eh, pero es lindo. Así que acérquense, aunque sea si es en clínica médica, vayan, vean cómo actúan, cómo trabajan, eh, cómo se intuba. Es importante todo eso, es importante saber la reanimación de este tipo de pacientes, cómo se comportan, no ser meramente la mejor atrás de un escritorio, porque pueden salvar vidas. Es así, uno sabiendo, mientras el saber no ocupa lugar y mientras uno más aprenda, más va a poder resolver. Inclusive si uno trabaja en clínica médica, va a saber decir, mira, los signos de alarma, y decir, bueno, este paciente me parece que es para terapia por esto, yo ya le veo que la piel está marmórea, me parece que este paciente se va a descompensar, está hiperventilando, porque sí tenemos muchos pacientes que a veces los traen ya detonados, ya pasados, por no tener esa visión de alarma. Sé que los terapistas por ahí somos medios gruñones, que no aceptamos todos los pacientes, que estamos exquisitos, pero creo que es importante, no solamente para esta patología, sino para todas las patologías. Hay que tener signos de alarma, muchos signos de alarma con los pacientes. Cada vez vienen más críticos. Sí, 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 sí. Es importantísimo eso que nos dices. Bueno, doctora,
Bueno, Me encantó la clase, te dije que tienes muchas felicitaciones, después las ves allí en el chat. bueno, muchas gracias. Te agradezco Espero que... muchísimo, te felicito por tu tarea porque es impresionante, porque yo sé que la terapia del San Juan Bautista trabaja muchísimo, tiene muchos pacientes jóvenes y esa es la parte triste porque la mayoría de los politraumas son jóvenes y bueno, la dedicación que tienen ustedes es fantástica, es realmente una vocación. Los felicito, muchas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias a doctora. todos. Sí, ¿alguien No, me habló? gracias, doctora, le digo. Ah, bueno, no, por favor, lo que necesiten a disposición. Si quieren venir a rotar a terapia, pueden venir a rotar a terapia, no hay ningún problema. La terapia nuestra está haciendo también todos los residentes, los médicos que ya se han recibido, cerca de 12 residentes, un poquito más. No los tengo yo todavía en las cuentas, ya se me escaparon. Todos están haciendo lo que es el curso superior de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, los han rendido, así que, bueno, estamos bastante contentos porque la capacitación continua es lo que Sí, nos va a llevar a mejorías, ¿no? Bueno, me corta internet, me parece que la lluvia no me bueno, deja. listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido útil. Listo, gracias doctora, muchas No, gracias a por todos, favor, buenas noches, buenas gracias, noches. a descansar.